Este es el programa universitario que te conecta con la realidad. Tu espacio. Magazine Radial. Con una alta dosis de información, educación y entretenimiento. Tu espacio. Programa realizado por los estudiantes de la Facultad de Comunicación, Publicidad y Diseño de la Universidad Católica Luis Amigó. Tu espacio, la Universidad de la Radio. Antioqueño, que tiene negros los ojos, los cabellos rizados, los labios rojos. Antioqueñita, la palma del desierto es tan bonita. Bienvenidos a tu espacio, mi nombre es María Camila Hincapié y los recibimos con este sonido tan antioqueño porque hoy hablaremos precisamente de esta región montañosa que nos regala el más puro aire y las tradiciones más bellas. Una nueva emisión, otro tema más de interés, todo con un solo propósito, aportar nuestro granito de arena y construir sociedad en cada uno de nuestros oyentes. Tu espacio, Radio Universitaria. Siguiendo con mis historias, te contaré a mis paisanos que aquí cambian un sancocho por un perro americano. Todos los días lo mismo, eso no me gusta nada. Tan solo falta que vendan agua panela enlatada. Hoy en cabina los acompaña Marisol Aranzazu y tenemos una participación especial. Él es John W. Él ha realizado durante 33 años radio y actualmente está cursando el 9º semestre de Comunicación Social en la Universidad Pontificia Bolivariana. John, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a todos los oyentes de este súper programa llamado Tu Espacio, Radio Universitaria, aquí con los comunicadores, los estudiantes en formación de la Universidad Católica Luis Amigó. Y hoy con el primer especial acerca de las tradiciones, eso que tanto nos gusta de estos 125 municipios que conforman el departamento de Antioquia. Para hablar de esto tenemos a Daniel Ramírez, comunicador social egresado de la Universidad Católica Luis Amigó. Actualmente se graduó de un máster en innovación y es miembro de la Academia Antioqueña de la Historia. Daniel, qué gusto tenerlo aquí en Tu Espacio y aprovechemos para comenzar conociendo nuestros orígenes. ¿De dónde proceden los paisas? Muchas gracias a todos los que estamos aquí en cabina y un saludo cordial a todos nuestros oyentes. Qué grato compartir estos espacios, qué grato compartir estas historias que nos recuerdan esa cultura y esa memoria que tenemos en este departamento. Bueno, resulta que siempre nos dicen, bueno, que los paisas, los montañeros, pero bueno, ¿de dónde vienen esos paisas? ¿De dónde vienen esos ancestros, esas familias antioqueñas, esa sociedad matriarcal donde la mamá y la abuelita hablan y todos corren? Resulta que venimos de las montañas, venimos de Antioquia, pero también hay que mirar hacia el pasado. Resulta que si nos asomamos por la ventana vamos a ver que hoy, a comparación de hace algunos años, todo ha cambiado. Imagínense, hace 100 o 200 años cuánto han cambiado las cosas. Resulta que los antioqueños venimos de una tradición muy rural. ¿Por qué? Porque venimos de colonos, venimos de unos ancestros españoles que llegaron a las montañas por allá en 1500 y que colonizaron hasta 1540. Estas personas llegaron a vivir en el área rural, ahí formaron grandes familias, donde empieza todo este núcleo del pueblo y este núcleo de tradiciones que se convertirán en la cultura antioqueña. Es muy importante que tengamos en cuenta que si bien la llegada de Colón a América fue en 1492, todo el periodo de colonización antioqueña va entre 1500 a 1540, algunos académicos la extienden hasta 1580. ¿Por qué es importante eso? Porque ahí es donde entran tres actores de nuestra historia. En un primer momento tenemos el ancestro nativo, que ya estaba acá, los indígenas. Resulta que en el Valle de Aburrá hace 10.500 ya habitaban personas, hace 10.500 años. Luego llegan esos ancestros españoles, que son actores en nuestra historia, porque traen nuestros apellidos, nuestra cultura, muchas de las cosas que tenemos hoy. De hecho, hoy estamos hablando castellano, el idioma que trajeron estos colonos. Y también llega un ancestro más, que es el componente afro. Los africanos que llegaron al departamento de Antioquia y al Viejo Caldas venían de Ghana, de Benín
y de Nigeria. Oiga, eso para nosotros es mucha, digamos, historia y además también algo nuevo, ¿no? Exacto, es ver y recordar ese pasado y de dónde venimos, porque no aparecimos de la nada, sino que tenemos un montón de historias. Y nuestras comidas, nuestras tradiciones, la hospitalidad, la forma de ser y cómo vestimos, trae y dice mucho de esos ancestros que venían del pasado. ¿Esa hospitalidad también viene de esos países o no? Exactamente, cuando llegamos a algún lugar, tú ves a un amigo y lo saludas. ¿Qué más pues? ¿Cómo vas? Ese modo eufórico de saludar cuando es llega muy... una visita. Exacto, es muy del País Vasco. El saludar con ganas, el saludar con fuerza. Mientras que en otra parte donde hay una influencia más nativa, el saludo es más tranquilo, es más pasito. Muy interesante eso porque somos una gran combinación de muchas cosas aquí en Antioquia. Llega el cheque y uno sufre. Tu espacio, la Universidad de la Radio. Daniel, si un extranjero estuviera aquí en este momento, ¿qué sería lo primero que le mostraría sobre nuestra cultura antioqueña? Bueno, sin duda creo que recorrer los pueblos de Antioquia, recorrer los parques y plazas urbanas, caminar por el centro de la ciudad, sin duda le va a dar un abrebocas de todo lo que es nuestra cultura, porque tenemos una cultura que forjaron en un primer momento ancestros indígenas. De los ancestros indígenas aquí estaban los chipchas y los caribes, que eran las dos grandes familias, luego los catíos, nutabes y taamíes. Entonces podríamos recomendarle el Museo Etnográfico Miguel Ángel Huiles, para que conozca quiénes eran esos ancestros indígenas. ¿Dónde queda este museo, Daniel? Este museo lo encontramos en el sector de la 80 por Calasanz. Ahí podemos encontrar una muestra de las poblaciones indígenas. Luego, en esta parte de la ciudad de Medellín podemos encontrar esta pequeña muestra. También que visite lugares como el Museo de Antioquia, caminar por el centro de la ciudad y las casas que quedan patrimoniales en Prado. Vamos a ver un poco de esa arquitectura que llegó a la ciudad y ver esa muestra de toda esa entrada cultural que tuvo la arquitectura inglesa, alemana, europea, que aún conservamos, que está en la belleza arquitectura que nos dejó Agustín Gobard, que vemos en el Palacio Nacional, el Palacio de la Cultura, que vemos edificaciones que hacen parte de esa historia nuestra, cuando vamos al centro del edificio Carré, el edificio Vázquez, el ferrocarril de Antioquia. Entonces vemos que tenemos que mostrar, y esas instalaciones, ese patrimonio físico hace parte de esa historia y nos muestra quiénes estuvieron en el pasado. Es que incluso se le puede hacer una invitación no solo a los extranjeros, sino a las personas que viven aquí mismo en Antioquia, como no sé, me incluyo, conocemos muy poco de nuestra ciudad. Sabemos que la Feria de las Flores es uno de los eventos más importantes que hace la ciudad, pero ¿qué otros eventos o festividades hay aquí que se puedan destacar? Oiga, y también aquí, entre otras cosas, en los municipios se le hace fiesta a las frutas y a una cantidad de cosas, ¿no? Marisol, qué buena pregunta, qué grato que conectas lo de la Feria de las Flores, y John, muchas gracias por conectarnos con las ferias de los distintos corregimientos, municipios que tenemos en el departamento. ¿Por qué? Cuando las costumbres se pasan de generación en generación, se convierten en tradiciones. Y esas tradiciones son una muestra de la esencia de nuestros pueblos campesinos, de nuestros arrieros, que condensan toda esa historia, toda esa vida cotidiana que se representa en ciertos momentos y en ciertas fechas del año. La Feria de las Flores es un ícono, es sin duda una muestra en la esencia de lo que es el pueblo antioqueño. La Feria de las Flores empieza en 1957, un 1 de mayo. Esa Feria de las Flores se la debemos a don Arturo Uribe Arango, quien da la esencia, da lo que sería el desfile de silleteros. Imaginen que en un momento el edificio que hoy es el Museo de Antioquia en su tiempo era un edificio administrativo, y llegaron los silleteros con sus flores a la espalda a una protesta, y él vio todos estos campesinos con sus flores a la espalda y dijo: no, esto es hermoso, esto hay que organizarlo para que cuando hayan eventos de ciudad pongamos esas silletas y pongamos esas flores. Es así cuando empieza el desfile de silletero, y es así cuando se refuerza una vez más esas fiestas y tradiciones que tienen cada uno de nuestros pueblos. ¿Por qué hay esas tradiciones? Porque es una forma de condensar conocimiento, experiencia e historias en una celebración que una a una comunidad o a un pueblo, para mostrarle la esencia de dónde vienen sus costumbres. Vamos al caso de los silleteros. Hablamos de los silleteros y porque de dónde viene el nombre silleta. La silleta hace referencia a esa pequeña silla que se colgaban las personas para transporte, no solo de flores sino de personas, o incluso muchas veces hasta la misma carga de mercado o legumbres que iban para la venta. Y también que me preguntabas qué otras habían. Por ejemplo, en la misma Feria de Flores encontramos las fondas. Las fondas muy simbólicamente muestran: 1. Representar los pueblos antioqueños. 2. Mostrar cómo eran las fondas o despensas por las que pasaban los arrieros en su camino para llevar las encomiendas. Pero entonces, ese tipo de fiestas, por ejemplo, la fiesta de la panela, la fiesta de las frutas, ¿de dónde viene? O sea, ¿de lo que más se cultiva o de qué?
Los pueblos como centros urbanos tienen unas actividades comerciales o de vida, que son las que dan las dinámicas propias de cada comunidad. Entonces, si tenemos que vamos a celebrar la cosecha y que es un pueblo en el que hay una gran producción de frutas, hacemos la fiesta de las frutas. Si tenemos una población que tiene gran cantidad de trapiches por los cultivos de caña, entonces vamos a hacer la fiesta de la panela. Entonces, cada pueblo destaca cuáles son los productos principales que mueve su comunidad. Y no solamente eso, sino también, por ejemplo, los medios de transporte. En Cisneros, la fiesta del riel y la antioqueñidad, que tiene que ver mucho con el ferrocarril. Exactamente, el ferrocarril sin duda marcó un antes y un después en la historia antioqueña, porque aparte del ferrocarril, que fue un gran avance en nuestro entorno, también hasta ese entonces teníamos los arrieros, que los arrieros eran los que a lomo de mula llevaban pues gran cantidad de mercancías. Daniel, ¿y cuál es su fiesta favorita antioqueña? Bueno, creo que podemos abordarla más adelante, pero sin duda me encanta el Festival de la Trova. Creo que el Festival de la Trova es una tradición muy antigua y que la vemos como el campesino trovando, pero nos vamos a dar cuenta que tiene un origen y un pasado con mucha historia. ¿Y en dónde podemos disfrutar de esta? Bueno, tenemos que en el calendario de la Feria de Flores está con frecuencia el Festival de la Trova, que fue declarado Patrimonio Nacional en 2007. Sin duda somos una región llena de costumbres, le damos mucha importancia a los apellidos, ¿verdad? ¿Cuáles son los apellidos más comunes dentro de los antioqueños? Bueno, los apellidos sin duda alguna son pieza clave en la historia de cualquier pueblo. Tenemos en cuenta que los apellidos son el nombre de la familia y que vienen desde hace muchos años. Pueden apellidos que pueden tener 100 y 200 años. En Antioquia particularmente encontraban que los apellidos más frecuentes eran apellidos españoles: Gómez, Hernández, Giraldo, Alzate, Gutiérrez, Medina, Mejía. Los Álvarez. Exacto, todos los apellidos muy tradicionales que vienen de España. Se dice que el apellido más paisa es el Jaramillo. Cuando se hacían los censos en Antioquia encontraban que el apellido más frecuente era el Jaramillo. Por eso cuando sale el sol dicen salió Jaramillo, porque decían que era tan frecuente que hasta el sol debía tener ese apellido. ¿El apellido Gómez de dónde viene? El apellido Gómez es muy tradicional, se hace una referencia a un apellido español visigodo que viene del nombre Gómez, que era romano. Entonces a los que tenían un hijo le decían los Gómez, y vemos que es un apellido que aún se conserva mucho en el oriente antioqueño y en parte de Colombia. Bueno, yo sí tengo la duda con los míos. Aranzazu Góez. Bueno, el Góez puede tener un vínculo con los Gómez, y el Aranzazu viene de una zona del norte de España que se llama Vizcaya. De Vizcaya proceden también apellidos como los Ordóñez, los Ortiz, los Uribe. Es un apellido vasco del norte de España, norte-oriente, frontera con Francia. Daniel, y también sabemos que Antioquia está lleno de mitos y leyendas. Te puedo preguntar cuál es tu favorito y cómo por qué. Bueno, sin duda los mitos y las leyendas hacen parte de las tradiciones antioqueñas y de muchos pueblos, porque lo que buscan los mitos y las leyendas es crear reflexión, generar temor a Dios, que nos comportemos bien. Entonces por eso la advertencia: si usted se porta mal, se le va a aparecer el diablo. Si usted hace un incendio, se le va a aparecer la madre monte. La patasola. El duende. La patasola, el duende. Si usted contamina el río, se le va a aparecer la madre del agua. Entonces vemos que los mitos y leyendas son tradiciones populares para tener ese temor a Dios y tener de cierta manera unas reflexiones populares. Sin duda la historia de la Madre Monte me generaba esa curiosidad, y sobre todo porque me decían: no, es que hay que cuidar la naturaleza, hay que tener pues como cuidado y respeto por los entornos rurales. Me daba miedo de los duendes, que decían que uno no podía gritar porque si aparecían, se los llevan. Y también de la Llorona le tenía mucho susto, porque imagínense pues que le vaya saliendo en un camino de la parte rural. La Llorona tiene muchas versiones. ¿Es originalmente de Antioquia o de dónde viene eso de por sí? María Camila, qué buena pregunta. Los mitos y las leyendas tienen orígenes muy antiguos y se adaptan y tienen variaciones según el departamento o territorio. Si vamos a México, allá está la Llorona. En todo lado. Y tiene unos datos diferentes, una presentación diferente, se aparecen en unas partes diferentes. Entonces los mitos y las leyendas son para crear reflexiones en los pueblos y aparecen y cambian según el contexto. Tengo un alma de poeta y un corazón antioqueño cuando la noche se inunda. Búscanos en Facebook, Tu Espacio Radio Universitario. Escríbenos tus comentarios, recomendaciones y opiniones a programa tuespacio@hotmail.com. Programa tuespacio@hotmail.com. Regálame, tiplecito, una melodía. Quiero hacer un bambuco para el recuerdo. Yo le pongo los versos, tú la armonía, y los dos le pondremos el sentimiento.
Y seguimos a esta hora con este programa llamado Tu Espacio, Radio Universitaria. Hoy con el primer especial sobre las costumbres y tradiciones paisas. A propósito, Daniel, y antes de entrar con algunas preguntas de los oyentes, salimos a las calles. Hablemos un poco del desfile, el tradicional desfile de mitos y leyendas. Sí, el desfile de mitos y leyendas también es muy, muy tradicional. ¿Es a fin de año, no? Se hace el 7 de diciembre, por lo general en diciembre. El primer desfile de mitos y leyendas fue el 7 de diciembre de 1974. Los mitos y leyendas, como les decía, tienen orígenes diversos y buscan crear reflexiones, corregir la conducta y volver a la gente más piadosa y con temor a Dios, porque el llamado siempre era: no, rece, échese la bendición, cuidado que por allá se le aparece esto o aquello. Y también los mitos, las leyendas y la parte de los espíritus están muy presentes en nuestra cultura. Vemos que tradicionalmente aún en la ciudad y en los pueblos se ve mucho que la gente cuando toma el primer trago lo ofrece a las ánimas. Y uno bebe, ¿y eso por qué lo hacen? Porque el primer trago para las ánimas no es que se lo vayan a tomar, no, es un símbolo en que tú estás recordando a quienes ya no están presentes. Y uno lo ve, es que eso lo hacen los campesinos. Resulta que los campesinos lo aprendieron de los soldados españoles. Los españoles a la vez lo aprendieron de los romanos, que ofrecían el primer trago de la noche para rendir homenaje a sus hermanos caídos en batalla. Entonces vemos cómo las ánimas del purgatorio conectan con esos espíritus de personas que ya no están. Tu Espacio, el programa del que todos hablan. Tu Espacio, Radio Universitaria. Salimos a las calles y aprovechando hoy aquí la visita a la inteligencia de Daniel Ramírez, comunicador social egresado de la Universidad Católica Luis Amigó y graduado en un máster de innovación, pues además también el conocimiento viene porque es miembro de la Academia Antioqueña de Historia. Salimos a las calles, algunas inquietudes a esta hora en Tu Espacio en cuanto a este tema de las costumbres y tradiciones paisas. Hola, soy Magdalena Restrepo. Daniel, ¿por qué dicen que los paisas vienen de descendencia de los judíos? Un saludo para doña Magdalena, qué buena pregunta. Es algo que surge con frecuencia y es algo que encontramos en distintas narrativas. Resulta que a Antioquia llegan muchas culturas, no solo hebreos, semitas o sefardíes, como les decía, porque había un tema con los conversos. Durante el periodo de colonización antioqueña llegaron familias efectivamente judías y se adentraron en el departamento de Antioquia. Hay apellidos árabes como los Abad, los Medina. Pero sin duda también hay algo lo que se denominaban los marranos o conversos, que eran sefardíes que se ponían apellidos españoles. Algunos los identificábamos porque, por ejemplo, el apellido Gutiérrez es con Z, pero si lo vemos con S, puede hacer alusión a una familia judía conversa o también a una familia de origen portugués. Efectivamente vemos que algunos pueblos de Antioquia tienen nombres bíblicos, entonces algunos de sus pobladores tenían una herencia que conservaba pues esa parte del pueblo de Israel. Es muy frecuente encontrar en nuestras tradiciones el lavamanos en las casas, en el interior, al lado de los comedores, es una tradición judía. Sí. También vemos que habían unos baños de inmersión, como unas piscinitas o fuentes en las casas. Esto tiene un origen muy romano, pero también tiene un origen hebreo. Entonces, efectivamente, sí hay presencia del pueblo judío en algunas partes de Antioquia, así como en el resto de Colombia, pero no es que todos sean judíos. Efectivamente, hacen parte del grupo de culturas que llegaron acá, árabes, judíos, españoles, asturianos, ingleses, incluso en el periodo que empezaron la exploración de minas. Daniel, escuchemos más preguntas. Hola, soy Alex González. Daniel, me gustaría saber por qué se nos dice paisas. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué se dice paisas? En las regiones colombianas de Antioquia, Caldas, Risaralda o Quindío, o lo que conocimos como Antioquia la Grande, se denominaba paisa o paisano a las personas que compartían ciertos territorios o que nos encontrábamos en la convivencia diaria. De ahí viene el paisa haciendo referencia a un compañero, a un paisano que con frecuencia vemos en nuestro entorno. Y con el tiempo se empiezan a referir a las personas que venían de la montaña. ¿Por qué sucedió esta separación entre Caldas, Antioquia, estas regiones? Hemos tenido muchos momentos históricos. Después del periodo de independencia, hay un momento en que se habla de Antioquia como un estado independiente. Era casi como un país. Entonces, finalmente, para poner control, digámoslo, a esto desde la centralidad, se hace una división entre Antioquia y el viejo Caldas. Y por eso todos estos pueblos, a pesar de que tenemos los mismos apellidos, tenemos las mismas tradiciones, acentos y costumbres, estamos divididos en distintos departamentos o territorios. Hola Daniel, qué buen programa.
Mi nombre es Santiago y quisiera preguntarte, ¿es verdad que los españoles que llegaron a América eran tan malos como los pintan? Santiago, un saludo. Otra muy buena pregunta, porque también es algo que escuchamos con frecuencia. No, que los españoles que llegaron acá nos robaron el oro, que eran ladrones. Hay una cantidad de mitos e historias. Investigadores recientes han determinado que esto se constituye más en una leyenda negra. ¿Por qué? Mira que acá hablamos castellano, aquí no hablamos ni en vera. Nosotros hablamos castellano porque aún conservamos ese acento de nuestro ancestro español. Acá llegaron personas muy piadosas, por eso es que vemos con tanta frecuencia, hay una tradición tan católica, piadosa. Vemos que llegaban muchos tipos de personas, no solo gente mala como se cree. Aquí de los españoles tenemos las universidades, los colegios, los hospitales, la sanidad. Damos la mano, comemos con cubiertos y nos sentamos a la mesa. Todas estas costumbres las heredamos de nuestros ancestros españoles. Acá, a diferencia de otros territorios, los españoles y los nativos tenían una sana convivencia. Por esta razón, cuando los ingleses intentan invadir Colombia por Cartagena, negros e indígenas salen a ayudar a los españoles en la defensa de Cartagena de Indias. Vemos que están muy presentes en estas culturas y no vayamos muy lejos. El barrio poblado de Medellín, su nombre real era Poblado de San Lorenzo. Allí estaba el resguardo indígena donde todos los indígenas convivían con los españoles. Para esto podríamos hablar de alguna bibliografía rápida, como un libro que es La Defensa de España de Stanley Paint, que ganó un premio en 2017. También La Historia Verdadera de la Conquista, es un libro de Bernal Díaz de Castro, y Imperiofobia y Leyenda Negra de María Elvira Roca Barea. Hola Daniel, mi nombre es David, un placer saludarte. ¿Cómo podemos saber más de nuestros ancestros? David, qué buena pregunta, un saludo. Pues te cuento que clave es empezar por la casa. Conocemos historia de nuestro país, de nuestro departamento, pero empecemos por la historia de nuestra familia. Preguntemos qué apellidos tenemos, de dónde venían los abuelos, qué zonas hemos vivido. Cuando empezamos a reconocer nuestro entorno cercano, empezamos a conectarnos con ese pasado. Podemos encontrar libros muy buenos que nos van a dar esos contextos en YouTube, muy buenos documentales, o en un espacio como es el sitio web de la Biblioteca Pública Piloto, van a encontrar documentos muy interesantes de la historia de Antioquia. Las bibliotecas que tengamos en los municipios, en los pueblos, en los parques, en los colegios. La invitación es a visitarlas y conocer esos documentos y libros que hablen de la historia de Antioquia y de Colombia. Hola Daniel, ¿qué tal? Te saluda Carlos Latorre, placer de escucharte nuevamente. Mi pregunta es, ¿cuáles son los ancestros vascos de los que tanto se habla? Muchas gracias, Daniel. Carlos, qué bueno escucharte. Muchas gracias por tu participación y en algunas oportunidades hemos estado en contacto. Te agradezco por estar atento a este tipo de espacios y programas que nos permiten conocer un poco de esa historia. Bueno, de los vascos se habla con frecuencia. Hay una obra muy importante aquí en Antioquia que es el País Paisa. Resulta que en España está el País Vasco. Ambos conectamos porque tenemos culturas muy similares, tradiciones, acentos y sobre todo apellidos heredados de esta parte de España. El País Vasco, o también llamado Euskadi, queda al norte de España. De allá vienen apellidos como los Echeverri, Echavarría, los Osorio. Vienen cantidad de apellidos que conservamos en el departamento. De los vascos conservamos tradiciones, de ahí también nos llega parte de la trova por su frontera con Francia. La mayoría de apellidos en el País Vasco son toponímicos, es decir, hacen referencia a lugares. Acá en Antioquia hay un investigador, un historiador que tiene gran campo y unas investigaciones muy interesantes en torno a todo el pueblo vasco, que es Alejandro Ricaurte. Hay un libro que se llama Los vascos en Antioquia durante el reinado de los Austrias. Un libro muy recomendado y que nos ayuda a conocer parte de esa historia de nosotros que está conectada con el País Vasco. ¿Y estos vascos de dónde venían? ¿Qué orígenes europeos o cercanos tenían ellos? Los vascos son un pueblo muy interesante porque ellos tienen un dialecto distinto al resto del continente europeo. Ellos particularmente están ubicados en la frontera de Francia con España, pero culturalmente no conectan con sus pueblos vecinos. Del País Vasco, si vemos los rasgos antioqueños, son muy similares. De hecho, Fernando González, el escritor, decía Antioquia, cuna de vascos. Apellidos como el Saldarriaga, el Echeverri, Exeberri, que quiere decir casa nueva. Sé que tu apellido, María Camila, es Osorio, también es vasco. El apellido Osorio viene de Oxorio, cazador de lobos. Y el apellido Ochoa también es vasco y quiere decir lobo. ¿Y por qué es tan distinto su dialecto? Por el aislamiento que estuvieron en esas montañas. Ellos están aislados en unas montañas antes de llegar a Francia, entonces eso crea un acervo cultural muy particular que los conecta mucho. Por eso cuando llega su migración a lo que es Antioquia, Manizales, Viejo Caldas, vemos que aún se conservan también esas partes aisladas porque las montañas que rodean Antioquia también favorecen que se conserve un poco esa historia.
En Medellín, en el área metropolitana y en los municipios del departamento abundan sitios de encuentro y también de lo que llamamos comúnmente de mecatear, en las panaderías. ¿Por qué los paisas comemos tanta parva? Bueno, el pan, lo que son de cierta manera preparaciones base, que son las preparaciones que vienen de harina, huevo y agua, llegan desde España, porque lo que eran las provisiones tenemos que mirar cómo hacemos preparaciones que sean fáciles, entre comillas, que sean rápidas, pero que también duren en el tiempo, para poder surtir de cierta manera la alimentación de los pueblos que eran cada vez más crecientes. Daniel, entonces, ¿cuál es el origen de la arepa? Bueno, mira que también es una preparación que surge a partir de una masa horneada. La arepa dicen que tiene varios orígenes. El primero apunta que es una preparación árabe que asemeja a un pan sin levadura y que llegó por la población judía, entonces que por eso tenemos la arepa. Hay otras personas que a partir de investigaciones dicen que conecta más con Venezuela, con poblaciones nativas que hacían una especie de tortilla de maíz, entonces que de ahí se empieza a hacer todo lo que conocemos con la arepa. Ya la diferencia con el pasar de los años es que en Venezuela empezaron a hacerla con harina de pan y nosotros la hacemos del maíz. No, aquí se me antojó una rica arepita con ahogado. Bueno, pero vamos a parar aquí sobre la comida porque eso lo tendremos más adelante en el otro programa. Tu espacio. La Universidad de la Radio. Regresamos a esta hora y aprovechamos para las últimas inquietudes y nuestra sección más adelante. ¿Sabías que...? Hablemos más sobre Antioquia en mitad del siglo pasado. Antioquia siempre fue una región donde las personas preferían vivir más en pueblos. ¿Cómo fue que ya la ciudad se sobrepobló de esta manera? Bueno, hay algo muy particular que son los centros urbanos. Cuando hablamos de centros urbanos hablamos de un asentamiento como un pueblo, una vereda, hasta llegar al nivel de una ciudad. Los centros urbanos anteriormente eran los pueblos y para que los pueblos crecieran, toda la comunidad giraba en torno a la economía de ese pueblo. Por eso con frecuencia se hablaba mucho de los espantos. No se vaya por allá que por allá espantan. Era con el fin de tener todo el pueblo junto para que el pueblo creciera. Una vez entramos en una dinámica nacional y una dinámica de expansión, ya empieza un fenómeno muy triste que es el desplazamiento. El desplazamiento a partir de la violencia partidista, el desplazamiento a partir de violencia por distintos intereses en los territorios, hace que la población rural se traslade a un nuevo contexto que es la ciudad, a enfrentarse a unas dinámicas totalmente diferentes y ya donde los campesinos no son tan autónomos, sino que tienen que vivir de un sistema social que ya está formado. Entonces, ¿esto qué hace? Que hagan estas migraciones desde el campo, que lleguen a la ciudad, y esto lo que hace es que las ciudades empiecen a crecer. Por ende, el departamento y el país también crece. ¿Pero a costa de qué? De sobrecargar ciudades principales y descuidar la zona rural, que también es tan importante. Eso sí es otro relajo para poder aplicar y conseguir buen trabajo. Prepara tus oídos, porque lo que sigue en tu espacio seguro que te va a gustar. ¿Sabías que...? Antioqueño, que tiene negros los ojos. ¿Sabías que en Antioquia hay 9 subregiones? Bajo Cauca, Magdalena Medio, Oriente, Suroeste, Occidente, Norte, Nordeste, Urabá y Valle de Aburrá. ¿Sabías que Antioquia es la región colombiana que más esculturas tiene en sus sitios públicos? ¿Sabías que el municipio más grande de Antioquia es Turbo? ¿Sabías que Antioquia es el departamento que más alberga multitud de especies de aves en el país? ¿Sabías que el municipio más antiguo es Heliconia? Antioqueñito del jardín de Colombia, la más bonita. Este programa contiene los siguientes ingredientes: 2 cucharadas de información, un alto contenido informativo, 3 tazas de investigación y creatividad, un sobre completo de educación. Y lo más importante, el amor y el cariño que los estudiantes de comunicación social aplican para entregarles la mejor receta en un solo producto. Tu espacio, Radio Universitaria.
Y llegamos al final de este especial, hoy con la cultura antioqueña. Como invitado especial, Daniel Ramírez. Gracias, Daniel, por acompañarnos. A propósito de este tema, los invitamos para que estén muy pendientes de lo que será la segunda parte de este programa especial. Ahora sí, agradecemos a Daniel Ramírez, comunicador social egresado de la Universidad Católica Luis Amigó, graduado de un máster en innovación y miembro además de la Academia Antioqueña de Historia. Gracias, Daniel. John, qué gusto estar con ustedes acá. Muchas gracias. También gracias a Marisol, a María Camila. Qué gusto compartir este tipo de espacio y llegar a de todos nuestros oyentes con estos datos de interés que pueden darnos un contexto de nuestra historia y de dónde venimos. María Camila Hincapié, Marisol Aranzazu Góez y John W. Los invitamos a una próxima emisión de Tu Espacio, Radio Universitaria. Este es el programa universitario que te conecta con la realidad. Tu Espacio, Tu Espacio. Magazine Radial. Magazine Radial. Con una alta dosis de información, educación y entretenimiento. Tu Espacio. Tu Espacio. Programa realizado por los estudiantes de la Facultad de Comunicación, Publicidad y Diseño de la Universidad Católica Luis Amigó. Tu Espacio. La Universidad de la Radio.